El 22 de julio de 2023 se cumplieron 11 años de la muerte de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero. Ambos fallecieron en un incidente en el que, de acuerdo con diferentes evidencias, pueden haber estado implicados funcionarios del Estado cubano. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego de varios años de investigación, concluyó que el Estado cubano tenía responsabilidad en lo que muchos catalogaron desde el inicio como un asesinato. Si te interesa saber sobre las conclusiones de ese informe de la Comisión Interamericana y sobre el proyecto Varela, principal iniciativa impulsada por Oswaldo Payá y el Movimiento Cristiano Liberación, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Recuerda compartir nuestro trabajo, suscribirte al canal o apoyarnos a través del envío de estrellas monetizadas de Facebook o de donaciones puntuales usando nuestra cuenta de PayPal. Oswaldo Payá y Harold Cepero fallecieron en el hospital de Bayamo el 22 de julio de 2012 y ese mismo día el Ministerio del Interior emitió una nota de prensa en la que aseguraba que el único responsable de lo que calificó como un accidente era el conductor del vehículo, el ciudadano español Antonio Carromero. La nota de prensa mencionaba el testimonio de algunos testigos del accidente y aseguraba que el choque del auto se había producido con un árbol que se encontraba en el borde del camino y que su causa había sido que el conductor del vehículo estaba manejando a exceso de velocidad por un terraplén arenoso con baja capacidad de frenado y que además estaba en reparación. Nota del Ministerio del Interior. Como informó el diario Granma el pasado 22 de julio a las 13:50 horas, un auto Hyundai Accent matrícula de turismo T31402 se salió de la vía y se impactó contra un árbol en un tramo de la carretera Las Tunas Bayamo, en la localidad de Las Gavinas, provincia de Granma. En este lamentable accidente fallecieron los ciudadanos Oswaldo José Payá Sardiñas y Harold Cepero Escalante, mientras que resultaron lesionados leves los extranjeros Ángel Francisco Carromero Barrios y Jens Aron Modi, de ciudadanías española y sueca respectivamente. Unos días después, en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, transmitieron un material producido por el Ministerio del Interior donde mostraban la teórica confesión de Ángel Carromero, en la que validaba la versión oficial de los hechos, y se exhibían también las declaraciones de algunos testigos que incluían al ciudadano sueco Jens Aron Modi, quien iba en el asiento delantero derecho del vehículo al momento del impacto. Todos los testimonios transmitidos en la televisión nacional cubana corroboraron casi milimétricamente la versión ofrecida en la nota de prensa del MININ el propio día 22 de julio. Y por supuesto negaban incluso la versión que ya había comenzado a extenderse de que el vehículo había sido impactado por otro que los venía persiguiendo. La última vez que miré, efectivamente iba a 80 km/h, pero cuando tuve el accidente no miré el cuenta kilómetros, luego no puedo precisar de manera exacta a qué velocidad iba. Frené porque vi el cambio, el bache y la arena, y entonces accioné el freno. Perdí el control del coche porque habíamos entrado en una zona con grava y perdí la estabilidad y la dirección ya no funcionaba y no pude mantener el coche y ya no recuerdo más. A nosotros no nos dio ningún vehículo por la parte trasera, simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista, que es accionar el freno levemente. El coche perdió el control, no recuerdo señales, no señales. Después de una declaración de este tipo, como era de esperar en Cuba, Ángel Carromero fue enjuiciado en octubre de 2012 y sancionado ese mismo mes a 4 años de privación de libertad. Meses después, el gobierno español llegó a un acuerdo con las autoridades cubanas para que Carromero cumpliera la condena en España. Allí en España pasó apenas unos meses en la prisión de Segovia y después culminó su sanción bajo libertad supervisada. Después del accidente, la familia de Oswaldo Payá intentó promover algunos procesos judiciales fuera y dentro de Cuba para que se investigara de nuevo su muerte y se determinara si fue o no un accidente. Como parte de esos esfuerzos, en agosto de 2013, Carlos Payá, hermano de Oswaldo, y algunos miembros del Movimiento Cristiano Liberación impulsaron una querella en la Audiencia Nacional de España para que investigara lo sucedido e indultara también a Ángel Carromero. Sin embargo, la solicitud de iniciar una investigación fue rechazada por el Tribunal Español, que también se opuso al indulto de Carromero. Por su parte, en 2017, Rosa María Payá, hija de Oswaldo y promotora principal de la plataforma opositora Cuba Decide, presentó una solicitud de revisión de la causa judicial impulsada contra Ángel Carromero ante el Ministerio de Justicia cubano. A pesar de todo esto, los esfuerzos de los familiares y colaboradores de Oswaldo Payá y Harold Cepero por intentar reabrir la investigación y lograr una condena a los reales responsables de sus muertes
había sido infructuoso hasta el reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA. La CIDH, como también se le conoce a la comisión, está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución más del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. La CIDH no es un órgano judicial, pero como institución del sistema interamericano contribuye a denunciar y esclarecer tendencias y violaciones de derechos humanos en todo el continente. A menudo, y debido a su vinculación con la OEA y el sistema interamericano del que fue expulsado el gobierno cubano en 1962, la CIDH ha sido calificada por el régimen cubano y su propaganda como un instrumento del imperialismo yanqui. Pero lo cierto es que la CIDH a menudo ha fallado en contra de Estados Unidos. Por ejemplo, fue la primera institución multilateral que acusó al gobierno estadounidense de violar los derechos humanos de los detenidos en la base naval de Guantánamo. Y también dictaminó en contra del gobierno de los Estados Unidos en casos de detenciones indebidas de inmigrantes indocumentados. Por ende, resulta cuestionable la afirmación de que el pronunciamiento de la CIDH sobre la responsabilidad del Estado cubano en la muerte de Payá y Cepero responda a indicaciones externas provenientes de un gobierno al que la propia comisión ha señalado cuando lo ha entendido. Y lo ha hecho como lo hace ahora en el caso de los opositores cubanos, luego de rigurosas investigaciones y la celebración de audiencias públicas y transparentes. ¿Por qué decidieron ustedes salir de Cuba? Decidí que la familia saliera de Cuba porque temía que nos mataran. Estábamos en riesgo de muerte si continuamos en la isla denunciando el asesinato. Las amenazas de muerte y el acoso que vivió Osvaldo se habían trasladado a mis hijos y a mí. Él me había dicho que eso iba a suceder si a él le pasaba algo. Oficiales vestidos de militares seguían a mi hijo mayor cuando salía en el auto de su papá. La seguridad del Estado llamaba a mi casa en horas de la madrugada para amenazarme y hablarme de Rosa María y hacer amenazas de muerte. Incluso hasta su tía anciana se lo hicieron. Nos seguían a todos lados. Mi familia nunca va a ser la misma después de esto. Por ser un hombre especial que amamos y extrañamos muchísimo. Y su ausencia es un dolor permanente. Y aumenta al ver la impunidad de que gozan actualmente todavía sus asesinos. Pero, ¿por qué la CIDH consideró después de 10 años de investigación que el Estado cubano era responsable de la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero, a pesar de que las autoridades cubanas juzgaron y sancionaron al teórico responsable y ofrecieron además públicamente testimonios de testigos presenciales y peritos que confirmaron la versión oficial de los hechos? El informe de la CIDH con relación al caso de Osvaldo Payá y Harold Cepero tiene más de 20 páginas. Es enjundioso y soporta sus conclusiones en elementos técnicos atendibles en cualquier sistema de justicia independiente y donde prime el debido proceso. El primer elemento tomado en consideración por la CIDH para sustentar sus conclusiones es la variación en el testimonio de Ángel Carromero. El chofer del vehículo en que viajaba Payá y Cepero fue sancionado en Cuba luego de su confesión pública transmitida en televisión nacional. Pero una vez que abandonó el país, cambió su declaración y sostuvo ante la CIDH la idea manifestada por colaboradores de Osvaldo Payá inmediatamente después de conocerse su muerte. Los miembros del Movimiento Cristiano Liberación dijeron inmediatamente después de conocerse el deceso de los opositores que uno de los tripulantes del vehículo había logrado enviar un mensaje luego del accidente en el que confirmaba que había otro carro, muy probablemente de la seguridad del Estado, que los estaba persiguiendo y los chocó. Esa tesis ha sido confirmada por Carromero, quien sostuvo ante la CIDH y anteriormente en otros espacios que las autoridades cubanas lo coaccionaron para que confesara y que la realidad es que el choque se produjo porque un vehículo con matrícula estatal los perseguía y los embistió por detrás, provocando que se salieran del camino y se estrellaran. Nosotros salimos en dirección a Santiago, los 4 ocupantes del vehículo, y fuimos seguidos constantemente durante el trayecto. La primera vez que lo notamos fue cuando para repostar combustible, para echar gasolina, tuvimos que cambiar, hacer un cambio de sentido en la carretera para coger la gasolinera, y ahí ya nos siguió un coche que hizo también el mismo giro, pero que no se paró en la gasolinera. Continuamos el trayecto y nos siguió otro coche hasta que ya un vehículo nos iba a la zaga y fue el que nos impactó y nos sacó de la carretera. En su informe sobre el caso, la CIDH resaltó que
que lo ocurrido a las víctimas se enmarcó en el contexto de la persecución y represión estatal contra personas disidentes políticas y defensoras en Cuba, todo con el objetivo de obstaculizar o paralizar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos. Identificó lo que calificó como indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales participaron en las muertes de Payá y Cepero. En particular, tomó en cuenta el testimonio de Ángel Carromero, como les decía, que indica que el automóvil en el que viajaba había sido impactado por otro, y también validan ese testimonio con el de otro testigo ocular de los hechos que compareció ante ellos y corroboró la versión de Carromero. El Estado cubano fue invitado por la CIDH a presentar alegatos en su defensa durante la investigación, pero como es común en los procesos relativos al sistema interamericano de protección de derechos humanos, el régimen cubano nunca lo hizo, pero sí se pronunció, por supuesto, enérgicamente a través de su canciller cuando los resultados fueron publicados. La CIDH identificó múltiples irregularidades y omisiones en las investigaciones de los hechos cometidas por las autoridades cubanas. Entre ellas podemos mencionar la falta de pericia o valoración de las declaraciones de personas sobrevivientes y el hecho de que el Ministerio del Interior, encargado de investigar los hechos, asumió una posición oficial inmediata, sin antes haber realizado diligencia de investigación alguna. Por supuesto, la CIDH se refiere aquí a la nota de prensa emitida el propio 22 de julio donde calificaban el hecho como un accidente. En relación con el derecho de acceso a la justicia, la CIDH observó que familiares de Oswaldo Payá nunca tuvieron acceso a los informes de autopsia ni al contenido de las diligencias de investigación realizadas. Asimismo, señalan que en el proceso penal contra Ángel Carromero tampoco se permitió que los familiares de los fallecidos participaran, solicitaran pruebas ni apelaran la sentencia. Por esas razones, la CIDH concluyó que la investigación incumplió con las obligaciones estatales de debida diligencia, agotamiento de líneas lógicas de investigación, publicidad del proceso y acceso a la información, elementos que considera indispensables para garantizar el acceso a la justicia. La CIDH estableció también la vulneración de las garantías judiciales a Carromero, dado que no contó con defensor desde el inicio de la investigación, no se le permitió presentar pruebas de descargo ni realizar diligencias y que todo el juicio hasta su sentencia condenatoria fue en el marco del secretismo y la falta de publicidad. La CIDH considera también que Ángel Carromero fue detenido de manera ilegal y arbitraria, amenazado por autoridades estatales para confesar su supuesta responsabilidad y también fue víctima de tortura y tratos inhumanos como golpes, falta de acceso al aire libre, luz solar y una nutrición adecuada. Por ello, la CIDH determinó que el Estado cubano vulneró el derecho a su integridad personal. Lo que recuerdo es cuando me sacaron a una sala en la que había un militar, un equipo de televisión y en el que querían que grabara otro vídeo diciendo que no nos habían sacado de la carretera y que había sido un accidente. Ahí cometieron un error y es que como yo estaba siendo obligado a decir lo que ellos querían, ellos utilizaban términos en latinismos, en cubano, términos que en España no existen, no se utilizan. Entonces, todas las tomas que me iban haciendo decir, me hacían leer, me levantaban carteles de lo que tenía que decir, ¿no? Y una de las cosas que me hicieron decir es que había sido un accidente en tránsito. Eso se utiliza en Cuba. En España nunca, o sea, es que yo nunca había escuchado hablar decir ese término. Nosotros en España decimos accidente de tráfico. Nadie, pero es nadie, dice accidente en tránsito. ¿Y yo por qué digo accidente en tránsito? Porque es lo que ellos me hacían decir. De igual forma que tampoco nosotros decimos accionar el pedal del freno, nosotros decimos directamente frenar. Y aparte, como yo no tenía otra opción, porque rodeado de militares estaba en un calabozo infecto, en a saber dónde, mi única forma de exteriorizar que aquello no era una confesión que yo había pedido o que estaba de acuerdo en hacer, sino que estaba siendo obligado, es que si ven ese vídeo que me obligan a grabar, yo llevaba un polo con 2 botones y los iba abriendo y cerrando en cada toma que me hacían, de tal forma que se viera que no era una única toma, sino que eran muchas tomas editadas. Y si ven de nuevo ese vídeo, verán que el polo los botones del polo aparecen abiertos o cerrados, depende del momento, ¿no? En su informe, la CIDH también estableció que el Estado cubano violó el derecho a la residencia y tránsito de Oswaldo Payá y su familia y en su calidad de defensor de derechos humanos fue impedido de circular libremente por el país en múltiples ocasiones. A la familia le negaron el desplazamiento para que retirara el cuerpo sin vida de Payá y después de su muerte, la propia familia decidió abandonar el país debido a hostigamientos y amenazas por parte de funcionarios estatales. El informe no es una sentencia judicial y mucho menos vinculante para las autoridades cubanas.
Por eso, más que ordenar, lo que realiza son recomendaciones. La principal es la de realizar una nueva investigación transparente que tome en cuenta los señalamientos realizados en el informe. A pesar de su aparente intrascendencia en términos prácticos, el informe de la CIDH tiene un marcado carácter simbólico, en tanto puede servir de motivación para que otros estados de la región que sí reconocen la autoridad de la CIDH y del sistema interamericano condenen las violaciones de derechos humanos en Cuba. Violaciones que, como el informe demuestra, pueden implicar no solo la represión psicológica, sino también el asesinato de opositores políticos y activistas. Asimismo, el informe puede convertirse en un futuro, en un referente para un posible proceso de justicia transicional que en un marco de democracia permita reabrir la investigación y judicializar, en caso de ser necesario, a los responsables directos de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero. El aniversario de la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero también es una buena motivación para conversar sobre el proyecto Varela, una de las principales acciones impulsadas por Oswaldo Payá del Movimiento Cristiano Liberación. Una iniciativa incomprendida por muchos y que le costó no pocos señalamientos al propio Payá y a su plataforma política, que recibió lo que él mismo denominó un fuego cruzado de parte del régimen cubano y de amplios sectores del exilio. Explíqueme el proyecto Varela en palabras muy sencillas. ¿Qué es el proyecto Varela? Es una petición de referendo. El proyecto Varela pide que se consulte al pueblo cubano sobre cambios en las leyes para que se pueda ejercer la libertad de expresión y asociación, para que se liberen a los prisioneros políticos pacíficos, que son todos los disidentes que están presos, para que los cubanos puedan tener la oportunidad de tener sus propias empresas, sindicatos, contratarse libremente, para que los cubanos puedan elegir libremente a sus representantes y para que se realicen elecciones libres. Lo critican por hacerle el juego a Castro, por usar sus propias leyes, por usar las reglas de la dictadura. No, eso es una afirmación. Me critican y tienen derecho a criticarme, pero si la crítica es eso, la crítica está en medio de muchas contradicciones, porque decirle hace el juego a Castro es una acusación desleal. Usted no le está haciendo el juego a Castro. Usted me está preguntando si le estoy haciendo el juego a Castro. Al usar las mismas reglas del régimen. Esto no es ningún juego, esto es un movimiento liberador contra ese régimen. De acuerdo con lo dicho por el propio Payá, el proyecto Varela tenía dos dimensiones fundamentales. Una dimensión técnica y otra liberadora. La dimensión técnica estaba basada en el uso del artículo 86 de la Constitución de 1976, que establecía que al menos 10.000 ciudadanos podían reunir firmas para pedir a la Asamblea Nacional del Poder Popular que discutiera y aprobara nuevas leyes. El proyecto Varela se apoyó en ese artículo para pedir que se promulgaran leyes que complementaran derechos mencionados en la Constitución, pero que todavía hoy no se respetan en Cuba, como la libertad de expresión y de asociación. Pedía también que se promoviera la ley para declarar una amnistía en favor de los presos políticos y una nueva ley electoral que estableciera las bases para unas elecciones realmente libres. Apostaba además porque todas las propuestas fueran sometidas a una amplia consulta popular. La dimensión técnica del proyecto Varela planteaba un problema adicional. A diferencia de la Constitución de 2019, los ciudadanos en aquel entonces no podían solicitar a la Asamblea Nacional una modificación de la Constitución al amparo del texto de 1976. La Constitución de 2019 cambió ese panorama y ahora establece no solo que 10.000 ciudadanos pueden solicitar la aprobación de nuevas leyes, sino también que 50.000 pueden solicitar directamente a la Asamblea Nacional una modificación de la Constitución. La Constitución de 1976 no admitía esa última posibilidad, como les decía. Consideraba que solo la Asamblea Nacional del Poder Popular tenía la posibilidad de solicitar e impulsar una modificación a la Constitución. Y esto implicaba una problemática técnica adicional, porque en el fondo, para que la propuesta del proyecto Varela fuese efectiva, era imprescindible una modificación constitucional. Sobre todo porque para cambiar las reglas del juego en materia electoral, era preciso también cambiar la Constitución primero. Pero técnicamente los promotores del proyecto Varela no podían pedir directamente una modificación constitucional porque la ley no ofrecía esa posibilidad. Por eso echaron mano de la única herramienta legal que tenían a su alcance, la iniciativa legislativa. Pero sabiendo que el proyecto Varela tenía dificultades técnicas que enfrentar, es que Oswaldo Payá y el Movimiento Cristiano Liberación insistieron también en la dimensión liberadora de la iniciativa. Una dimensión que, según el propio Payá, se expresaba en el hecho de que el sistema que regía y rige en Cuba se funda en el miedo, en la generación de una cultura de la dominación, de la simulación y de la opresión.
y por ende cada cubano que participaba en una iniciativa como el Proyecto Varela, cada cubano que daba su firma públicamente, era porque había vencido el miedo y el escepticismo y estaba dispuesto a luchar contra el ambiente opresivo. Participar en el Proyecto Varela para Oswaldo Payá era un acto liberador en sí mismo, y ese acto liberador era visto por él como el inicio de cambios más profundos que llevarían a los liberados a defender la propuesta más allá de las imposibilidades jurídicas notables y de la resistencia del propio régimen. Esa idea de Oswaldo Payá de utilizar los mecanismos institucionales del régimen cubano para generar procesos liberadores no estuvo exenta de críticas. Críticas impulsadas sobre todo por actores radicados en el exilio y que se asemejan mucho a las que hoy se repiten ante intentos similares de opositores y activistas de utilizar o fiscalizar la institucionalidad del régimen cubano para lograr efectos liberadores o al menos cuestionadores en la ciudadanía. ¿Puede llamarle a Castro dictador? Yo estoy haciendo más que eso. Estoy luchando para que termine esa dictadura y tengamos la libertad. No tengo que hacer confesión de fe delante de nadie, sino actuar por mi fe, que es lo que estoy haciendo. Esto que acaba de decir, que Continúe. Cuba sí es una dictadura. No, Cuba no. El régimen dirigido por Fidel Castro. ¿Le va a causar problemas ahora que regrese? Los tengo desde antes de salir. ¿Teme por su vida en Cuba? Sí, pero mire, temo por mi vida porque me puede meter un balazo, me puede partir un rayo, me puede pasar uno de los carros esos de la seguridad que me persigue cuando voy en la calle con mi bicicleta. La vida y la muerte es parte de la existencia. Vivimos y morimos en las manos de Dios. Y yo voy a regresar a Cuba para vivir o morir en las manos de Dios. El Proyecto Varela no generó la promulgación de las normas jurídicas que esperaba, pero sí generó mucha expectativa y colocó el tema Cuba y la transición a la democracia en el centro de atención de múltiples actores nacionales e internacionales. Luego de la entrega de las firmas del Proyecto Varela en mayo de 2002, el expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, visitó Cuba y como parte de su agenda de actividades pronunció un discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana que tituló Estados Unidos y Cuba, una visión para el siglo XXI. En ese discurso, Carter, haciendo alusión al Proyecto Varela, dijo: es gratificante notar que los artículos 63 y 88 de la Constitución cubana permiten a los ciudadanos solicitar a la Asamblea Nacional que permita un referéndum para cambiar leyes si lo firman 10.000 o más ciudadanos. Me informan que tal esfuerzo llamado Proyecto Varela ha reunido suficientes firmas y ha presentado tal petición a la Asamblea Nacional. Cuando los cubanos ejerzan esta libertad de cambiar las leyes pacíficamente por voto directo, el mundo verá que son los cubanos y no los extranjeros los que deciden el futuro de este país. En el marco de su visita, el presidente Carter también se reunió con Oswaldo Payá. Al finalizar ese encuentro, el líder del Movimiento Cristiano Liberación ofreció estas declaraciones que para muchos hoy pudieran resultar escandalosas. Continuaremos colectando firmas y en este reclamo de referendo y con una disposición a diálogo que el presidente Carter entiende muy bien porque es un hombre de diálogo, es un hombre de tender puentes y pienso que este mismo encuentro y su presencia en Cuba es todo un signo que invita a la reconciliación. Unos días después de la visita de Carter a La Habana, el 20 de mayo de 2002, el presidente estadounidense de entonces, George W. Bush, también ofreció un discurso en la Casa Blanca por el centenario de la instauración de la República de Cuba. Durante su alocución presentó lo que denominó Nueva Iniciativa para Cuba. Algunos entendieron el discurso de Bush como un apoyo indirecto a la iniciativa de Payá y el Movimiento Cristiano Liberación. En tanto, el presidente instó a las autoridades cubanas a permitir que las elecciones parlamentarias planificadas para el año siguiente, o sea, el 2003, fueran libres y justas. Llamó además a las democracias del hemisferio occidental que tenían alguna influencia sobre el régimen cubano a presionar a Fidel Castro para que iniciara una reforma real, significativa y verificable. En medio del impulso del Proyecto Varela se produjo también una nueva entrevista de la periodista norteamericana Barbara Walters a Fidel Castro. La primera de esas entrevistas, realizada en los 80, legó para la historia afirmaciones muy ilustrativas de Fidel sobre su concepción de democracia y libertad de prensa. Y esta otra entrevista, desarrollada 20 años después, dejó como evidencia el plan que había ideado el propio Castro para enfrentar el Proyecto Varela. You talk about polls, but we are familiar with a poll of 11,000 people, the Varela polls, in which they asked for more democracy. And under your Constitution, with 10,000 signatures, you should honor that. But it has not been these people who were
dissenting and wanted more freedom. Pero ella dice, esa es la declaración de ella. Is that your statement? No, it's a question. My question is, why did you not honor those dissenters? La pregunta de si tienen derecho... Now you said that there were 10,000 people having the right to present a petition. Yes, they have the right to present a petition, but not to change the Constitution. Anyone has the right to present a petition, yes, and they will receive the response from the National Assembly. But I'm sure the National Assembly will take all the necessary steps. They will have their response in due course. In due course. Como en tantas otras oportunidades en la entrevista con Barbara Walters, Fidel Castro mintió, o al menos después de la entrevista nunca garantizó que lo que afirmó con tanta vehemencia se cumpliera. Los promotores del proyecto Varela no recibieron nunca ninguna respuesta oficial, o para ser más exacto, nunca recibieron la respuesta que de acuerdo con la ley debieron haber recibido. Porque respuesta sí que recibieron y más de una. La principal fue la represión que costó cárcel a muchos de sus promotores y a otros activistas y periodistas independientes que fueron detenidos y juzgados durante una de las olas represivas más grandes de la historia cubana reciente y que ha trascendido bajo el nombre de Primavera Negra. Junto con la represión vino el silencio oficial con relación al proyecto y la articulación de un espectáculo político para responder a la iniciativa del Movimiento Cristiano Liberación, pero por supuesto sin hacer referencia pública al proyecto Varela. La guinda del pastel de ese espectáculo fue la inclusión de la cláusula de intangibilidad en la Constitución. Era un secreto a voces que la declaración constitucional de la irrevocabilidad del socialismo era la respuesta legal del régimen al proyecto Varela. Sin embargo, lo que fue reconocido públicamente es que la modificación constitucional de 2002 era una respuesta al discurso ofrecido por George W. Bush el 20 de mayo de 2002. El régimen cubano desconoció el empuje de cubanos dignos y prefirió, como tantas otras veces, atribuir su respuesta a la acción del enemigo histórico, el imperialismo norteamericano. Meses después de la modificación de la Constitución, Ricardo Alarcón envió una carta a Oswaldo Payá en la que le explicaba vagamente las razones técnicas por las que la Asamblea Nacional había desestimado el proyecto Varela. Pero entre la presentación de las firmas que apoyaban al proyecto y el envío de la carta de Alarcón a Payá, el régimen no dejó de reproducir versiones extraoficiales que fueron después esbozadas en la propia carta enviada por Alarcón, en aquel entonces presidente de la Asamblea Nacional. Uno de los argumentos utilizados para negar la legitimidad del proyecto Varela fue que las más de 11.000 firmas que inicialmente recogieron los promotores no fueron acompañadas de una declaración jurada como exigía la ley en aquel momento. O sea, la ley cubana reconocía que para promover una iniciativa legislativa no solo bastaba con la recogida material de firmas, sino que los firmantes también debían comparecer ante notario público para validar esa firma. Y el documento redactado ante notario debía ser acompañado a la solicitud presentada ante la Asamblea Nacional. Pero ese es un argumento que, si bien puede estar sustentado en una norma jurídica, resulta intrascendente si se compara con el hecho de que tampoco ninguna de las más de 8 millones de firmas que teóricamente fueron recogidas por las organizaciones de masas para sostener su solicitud de incluir la irrevocabilidad del socialismo como una cláusula constitucional fueron notarizadas. Cuando las organizaciones de masa, o lo que es lo mismo el Partido Comunista, llamó a la gente a firmar para declarar la irrevocabilidad del socialismo, la gente simplemente firmó un papel públicamente y esas firmas no pasaron por ningún proceso de auditoría adicional o por un proceso de validación como muchos le exigieron y todavía hoy le exigen a las más de 11.000 firmas recopiladas inicialmente para apoyar el proyecto Varela. Pero a pesar de que las más de 8 millones de firmas que teóricamente se recogieron por las organizaciones de masas no cumplían los requisitos legales establecidos en la ley cubana, ni la propaganda, ni la burocracia, ni la propia Asamblea Nacional del Poder Popular dudó en considerarlas válidas y demostrativas de la voluntad del pueblo cubano. ¿Por qué entonces no podían considerar de igual manera las firmas recogidas por el Movimiento Cristiano Liberación para apoyar el proyecto Varela? Por otra parte, muchos consideran que el proyecto Varela no tenía la posibilidad de prosperar porque, como ya vimos, la Constitución cubana de 1976 no reconocía el derecho de los ciudadanos a solicitar modificaciones constitucionales. Pero es que tampoco la Constitución cubana establecía la posibilidad de que las organizaciones sociales y de masas lo hicieran. De hecho, las organizaciones sociales y de masas solo estaban facultadas, al igual que 10.000 ciudadanos, para pedir la promulgación de leyes, pero no para modificar la Constitución. En realidad, el régimen utilizó para modificar la Constitución la misma fórmula legal esgrimida por el Movimiento Cristiano Liberación para impulsar el proyecto Varela. La ley que aprobó la modificación constitucional de 2002 reconoció en uno de sus porcuantos que la modificación constitucional había sido aprobada por la Asamblea Nacional porque antes, y cito textualmente, el pueblo de Cuba en un proceso plebiscitario popular
puesto de manifiesto en la Asamblea Extraordinaria de las Direcciones Nacionales de las Organizaciones de Masas, actos y marchas a todo lo largo y ancho del país, donde participaron más de 9 millones de personas, y luego, mediante la firma pública y voluntaria de 8.198.237 electores, han solicitado a la Asamblea Nacional del Poder Popular reformar la Constitución de la República. Esa declaración es una demostración de que, como mismo la Asamblea Nacional del Poder Popular escuchó una petición de las organizaciones de masas para modificar la Constitución, también pudo haber escuchado la formulada por ciudadanos comunes. Pero claramente no lo hizo, porque el Partido Comunista, al que representa esa asamblea, considera que ciudadanos independientes y opuestos a su régimen político no son dignos de ser escuchados, mucho menos cuando pretenden subvertir las bases del totalitarismo. A la luz de esos razonamientos, nadie debería poder decir que el proyecto Varela fue desestimado por su ilegalidad. O más correctamente, nadie debería poder sostener que el proyecto Varela fue desestimado por incumplir aspectos legales. Hacer una afirmación de ese tipo implicaría reconocer también que la cláusula de intangibilidad, o lo que es lo mismo la irrevocabilidad del socialismo, fueron incluidas en la Constitución cubana de forma ilegal e ilegítima. El proyecto Varela puede no haber logrado los objetivos que se propuso, pero sigue siendo una de las iniciativas mejor articuladas y movilizadoras de la oposición cubana. Recuerda apoyar el trabajo que hacemos enviándonos estrellas monetizadas a través de Facebook o haciéndonos donaciones puntuales a través de nuestra cuenta de PayPal. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que no te pierdas nada de lo que hacemos y, como siempre te digo, comparte, que eso no empacha y permite que otros como tú puedan disfrutar también de nuestro trabajo. Nos vemos en la próxima entrega.